Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Hoy os vengo con un vídeo sobre Afra y Met. Antes de pasar a mi vídeo, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. El reconocido actor turco Met Ramazan mira conmocionado a sus seguidores al abrirse sobre un momento doloroso en su vida personal. En una reciente entrevista, Met reveló que desde el día de la boda no ha vuelto a ver a su prometida, quien sorpresivamente huyó del altar en el último momento, dejándolo con un gran vacío y sentimientos de tristeza. El actor, conocido por su papel en diversas series exitosas, habló con honestidad sobre el impacto que esta experiencia ha tenido en él. Estaba preparado para uno de los momentos más importantes de mi vida. Verla marcharse en ese instante fue algo que nunca imaginé. Me quedé allí, sin palabras, tratando de entender qué había pasado, confesó Met con una expresión de dolor visible. Un momento inesperado en la boda. Según relata Met, la ceremonia estaba cuidadosamente planeada, y él estaba emocionado por iniciar una nueva etapa junto a la persona que amaba. Amigos, familiares y colegas estaban presentes, todos esperando ver a la pareja dar el sí, quiero que sellaría su compromiso. Sin embargo, en el último instante, algo cambió. La novia, visiblemente nerviosa, decidió abandonar el lugar, dejando a Met y a los asistentes en estado de shock. No había ninguna señal de que esto iba a suceder. Habíamos pasado momentos increíbles juntos y estábamos emocionados por lo que venía. Pero de repente, cuando llegó el momento de decir nuestras promesas, simplemente salió de la sala. Fue como si el tiempo se detuviera, y yo quedé en un silencio absoluto, explicó Met, recordando el dolor y la confusión del momento. La reacción de Met y la soledad que siguió. Para Met, ese instante fue desgarrador. Sin saber exactamente qué había llevado a su prometida a tomar esa decisión, el actor pasó los días posteriores intentando comprender qué había fallado y cómo enfrentarse a esta inesperada situación. Me sentí extremadamente triste y confundido. Es difícil describir la mezcla de emociones, pero en el fondo, me dolió mucho. Habíamos soñado con este día, y de repente todo se desmoronó, admitió con sinceridad. Después de la boda fallida, Met intentó comunicarse con ella, buscando respuestas y alguna explicación que pudiera aliviar su tristeza. Sin embargo, desde aquel día, no ha tenido noticias de ella. No sé si algún día podré entender completamente lo que ocurrió. Todo parecía perfecto, y luego, en un abrir y cerrar de ojos, se desvaneció, compartió el actor, visiblemente afectado por la situación. El apoyo de amigos y familia. A pesar de la tristeza que siente, Met ha encontrado consuelo en el apoyo de sus amigos, familiares y colegas, quienes se han mantenido a su lado en estos momentos difíciles. Muchos de sus compañeros en la industria le han ofrecido palabras de ánimo y fuerza para seguir adelante. Es en momentos como estos cuando te das cuenta de quiénes son tus verdaderos amigos. Agradezco cada palabra de apoyo, cada mensaje y cada gesto de cariño que he recibido. No podría haberlo enfrentado sin ellos, expresó Met. La experiencia ha sido un recordatorio para él de la importancia de contar con una red de apoyo sólida en los momentos difíciles. Aunque su vida pública lo ha acostumbrado a recibir atención y comentarios de los fanáticos, este apoyo cercano de sus seres queridos ha sido fundamental para enfrentar el vacío que dejó aquella fallida boda. Reflexiones de Met sobre el amor y el compromiso. A raíz de esta experiencia, Met ha reflexionado profundamente sobre el amor y el compromiso, y ha admitido que esta situación lo ha cambiado como persona. El amor no es siempre un camino fácil, y a veces, aunque crees que tienes todo bajo control, las cosas pueden tomar un giro inesperado. Aprendí que hay cosas que no podemos forzar y que, si bien el dolor es inevitable, también es una oportunidad para aprender y crecer, compartió el actor. Aunque se siente herido, Met asegura que no ha perdido la fe en el amor y que, cuando llegue el momento adecuado, estará abierto a una nueva oportunidad. No quiero que esta experiencia me haga cerrarme. Aún creo en el amor verdadero,
pero ahora sé que es importante encontrar a alguien que esté seguro de compartir ese compromiso, dijo con una sonrisa llena de esperanza. ¿Qué sigue para Met Ramazan Demir? Mientras continúa procesando esta experiencia, Met se ha volcado en sus proyectos profesionales como una forma de sanar y mantenerse enfocado. La actuación ha sido para él una especie de refugio, una manera de expresar sus emociones y encontrar consuelo en su arte. El trabajo me ayuda a despejar la mente, a canalizar mis sentimientos. La actuación es una forma de expresar todo aquello que a veces no puedo poner en palabras, explicó. Además, Met ha comenzado a dedicarse a otros proyectos personales y a explorar nuevas oportunidades, intentando encontrar un balance que le permita seguir adelante. Con la cabeza en alto y el corazón abierto, el actor confía en que el tiempo le ayudará a sanar y a encontrar la paz que necesita para enfrentar el futuro. Un mensaje para sus seguidores. A través de esta experiencia, Met ha agradecido el apoyo de sus fanáticos, quienes han estado a su lado en cada paso de su carrera y le han brindado fuerza en este momento difícil. Aprecio cada mensaje de ánimo y cariño que me han enviado. Los fanáticos son una parte muy importante de mi vida, y saber que están allí, incluso en los momentos difíciles, significa mucho para mí, dijo con gratitud. Con su historia, Met ha demostrado que, aunque la vida pueda ser impredecible, siempre es posible encontrar esperanza y seguir adelante. Su mensaje para aquellos que atraviesan situaciones similares es claro: no importa cuán oscuro parezca el momento, siempre hay una salida. El dolor es parte de la vida, pero no define quiénes somos. Hay que mantenerse fuertes y confiar en que el tiempo traerá claridad y sanación. Aunque el futuro aún es incierto, Met Ramazan Demir ha dejado claro que no se rendirá. La vida sigue, y aunque el camino pueda estar lleno de desafíos, él está decidido a continuar su viaje con optimismo, confiando en que algún día encontrará el amor y la felicidad que tanto anhela. Para Met, este es solo el comienzo de un nuevo capítulo, y está listo para escribirlo con valentía y esperanza. La impactante historia de Met Ramazan Demir y su inesperado abandono en el altar ha dejado huella no solo en su vida personal, sino también en el corazón de sus seguidores. La confesión de que su prometida huyó de la boda en el último minuto dejó a todos sin palabras. Desde entonces, el actor ha vivido un proceso de introspección y sanación emocional que ha compartido abiertamente en recientes entrevistas. Su historia es la de un hombre que, a pesar del dolor, elige seguir adelante con esperanza, demostrando una gran madurez y resiliencia en momentos difíciles. La complejidad de una relación pública y las expectativas. Met es consciente de que estar en el ojo público añade una carga adicional a su vida amorosa. Como actor querido y seguido por millones de fanáticos, cada aspecto de su vida personal es examinado y discutido. En esta relación, ambos intentaron mantener la privacidad, conscientes de las expectativas y las miradas constantes. Sin embargo, Met admite que la presión de la vida pública puede haber influido en la relación. Es difícil llevar una relación normal cuando estás bajo el escrutinio de todos, explicó. A veces, la presión externa y las expectativas afectan las decisiones y pueden hacer que una relación sea más complicada. Además, para Met, la experiencia le ha enseñado lo importante que es elegir a alguien que esté dispuesto a enfrentar la atención pública junto a él, en especial porque, en su carrera, su vida y sus relaciones estarán siempre bajo la lupa. Necesito a alguien que no solo entienda la vida que llevo, sino que también esté dispuesto a acompañarme en este viaje sin miedo a las opiniones de los demás, confesó. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate y adiós.